Buenos días y bienvenidos a su noticiero Centinela News. El día de hoy responderemos a dos preguntas que nos mandaron unos chicos de la preparatoria 2. Una de esas preguntas fue, ¿qué es el maximato? Y la otra fue acerca de cuáles son las similitudes entre la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial. A continuación veremos un reportaje en el cual podremos responder a estas preguntas. Acompáñenos a verlo. Para entrar en contexto, tenemos que hablar sobre la gran guerra que sacudió al mundo, llamada la Guerra de Guerras o la Primera Guerra Mundial. Las causas de esta gran guerra que tuvo lugar en Europa entre 1914 y 1918 se explican en años atrás, desde 1870. Alemania venció a Francia en la Guerra Franco-Prusiana, donde se anexó a Alsacia y Lorena, por lo que estos dos países comenzarían una carrera armamentística hasta que todo explotó en 1914. El imperialismo y colonialismo de finales del siglo XIX también tuvo que ver en los piques que había entre los diferentes países y las ansias de Alemania por controlar más territorio. Pero llegó tarde y no creó un gran imperio como Francia o Gran Bretaña. Se crearon dos bloques antes de la Gran Guerra, la Triple Alianza, conformada por Alemania, Austria-Hungría e Italia, y la Triple Entente, conformada por el Reino Unido, Rusia y Francia. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando y su esposa visitaban Sarajevo. Durante la visita, un estudiante bosnio disparó contra el vehículo donde viajaban y ambos fallecieron de camino al hospital. Este atentado será la chispa que hizo estallar a Europa un mes más tarde, cuando se declaren todos los contendientes la guerra y se pongan en marcha las alianzas antes firmadas. En un principio se creía que la guerra duraría unos meses, pero sería eterna y agotadora. Se comenzó con una guerra tradicional de movimientos típica del siglo XIX. En 1915, Italia había abandonado la Triple Alianza para unirse a la Entente por razones económicas. Así se abre un nuevo frente en los Alpes donde lucharán contra los austrohúngaros. La guerra continuaba por aquel entonces de forma tradicional, lo que creó miles de bajas por las nuevas invenciones armamentísticas como la temible ametralladora o la artillería de retrocarga moderna. La caballería era masacrada con estas nuevas armas, pero aún había unidades que lucharon en la Primera Guerra Mundial. Alemania derrotada, al igual que sus aliados, se enfrenta al Tratado de Versalles, más de 100 puntos a cumplir incluyendo el pago de reparaciones de guerra. Esos países son reprimidos duramente y los despojan de algunos territorios. En el caso del Imperio Austrohúngaro, se desintegraría quedando dividido en diferentes países y comienzan las repúblicas. El costo fue miles de muertos y familias destruidas. ¡Hey! ¿Qué onda con el mundo? Bienvenidos a una nueva sección. Mi nombre es Isaac. Yo soy Janet. Y venimos a presentarles. Lo que las almas del mundo. ¡Comenzamos! Bueno, todo inició con el cierre de un ciclo, el cual fue llamado el Porfiriato. Para 1910, Porfirio Díaz estaba celebrando sus 33 años de ser presidente. México se había ganado un lugar en el mundo como un país iniciando en su modernidad. En este periodo se trabajó la energía eléctrica, los trenes y el agrado hacia la moda francesa. Una de las cosas que la SEP no te dijo fue que Porfirio Díaz cambió la fecha del Día de la Independencia para un día antes, debido a que cumplía al día siguiente. Porfirio Díaz cumplía el 16 de septiembre. Casualmente se le ocurrió, ¿por qué no movemos el Día de la Independencia y decimos que fue exactamente en la noche, principios de la madrugada, para que podamos festejar el centenario como nunca? Y también lo que sobra de las botanas lo ponemos para mi cumpleaños. Pero todo tuvo un costo. Una gran parte de la población fue despojada de sus tierras. Los campesinos no tenían derecho laboral.
por lo cual decidieron trabajar en haciendas, en las cuales eran enganchados a la tienda de raya, generando una deuda inmensa que nunca podrían pagar. Pero todo llegó a su fin cuando Díaz dejó su silla presidencial y los movimientos antireeleccionistas estaban en plena expiación. Al final, llegó un querido personaje a pelear por la candidatura, cuando Díaz había dicho que no se iba a reelegir. Ese personaje fue Francisco Madero, cuando fue troleado por Porfirio Díaz, quien se volvió a reelegir ganando por medio del fraude y encarceló en San Luis Potosí a Madero, porque según Díaz había cometido traición. En marzo, en el estado de Texas, promulgando el Plan de San Luis, el cual pedía que se destituyera a Porfirio y tomara las armas el 20 de noviembre a las 6 p.m. Wow, Tiare, a eso le llamo precisión. Díaz huyó y fue el gran triunfo de la revolución, entre comillas, puesto que todavía no terminaba. Se hicieron un montón de planes para quitar a Madero. Emiliano Zapata se levanta en armas y hace el plan de Ayala, el cual pedía de vuelta a las tierras vecinos. Al norte, Pascual Orozco hace el plan del empacador. Era igual al plan de San Luis, pero con un toque del plan de Ayala. Después fue la decena trágica, en la cual Félix Díaz y Fernando Reyes se agarraron a balazos en una plaza. Eso dejó un montón de muertos y muchas familias tristes, con el corazón roto. Lamentable suceso. Después de eso, un barco estadounidense llega a las costas de Veracruz y hay un conflicto porque nosotros no nos queríamos inclinarnos ante la bandera de Estados Unidos, pues todos tenemos derechos y nosotros hacemos lo que queramos, somos mexicanos, así la llevamos. La batalla definitiva se dio en Zacatecas. Huerta huyó del país y Pancho Villa se ganó el odio de Carranza al desobedecer sus órdenes por no atacar Zacatecas. Como sabemos, esto llevó a más planes, muchos más planes. No se cansan de hacer planes en la revolución. Bueno, les explico. Carranza quería ser el presidente, así que atacó a Villa y a Zapata, quienes tenían una alianza, vamos a decirlo, un convenio, el cual se llamó el Plan de Xochimilco. Carranza tenía una mano derecha, la cual perdió después su mano derecha. Esa mano derecha de la que hablo es Álvaro Obregón, quien perdió su mano en una lucha con Carranza. Creó la Constitución de 1917, lo que dio un boleto directo para ganar a la presidencia. Y ¡guapam! Tenemos a Carranza al frente del país. Mataron a Zapata y Obregón se quedó con todo. A eso le llamo estrategia. Al quedarse Obregón con todo, se hace el plan Agua Prieta y también mataron a Villa. ¡Qué mala suerte! Bueno, de plano, para que ya no haya ningún... Ahora que ya sabes qué Pepe con todo esto, dirás, ¿y esto qué tiene que ver con la Primera Guerra Mundial? Pero no sabes que Alemania estaba patrocinando a Carranza y a sus luchas armadas para que Estados Unidos no metiera sus narices en donde no les llamaban. Alemania envió un telegrama llamado el Telegrama Zimmermann a México. Más específico, ese decía que Carranza tomara las armas y se levantara en contra de los Estados Unidos de América, el cual estaba en su mejor época de desarrollo. Con su apoyo de Alemania, México destruiría a Estados Unidos y lograría al fin obtener sus tierras que le habían sido quitadas. Más específico, el país lograría recuperar las tierras que se le fueron quitadas, las cuales son la Mesilla, Nuevo México, Texas, California. Pero, que allá no acaba. El telegrama fue interceptado por los estadounidenses, quienes tomaron acción y se unieron a la Primera Guerra Mundial del bando de los aliados por parte de la Triple Entente. Así que Alemania se le anexó un enemigo más y, como todos sabemos, perdió. Después llegaron los tratados de Versalles, pero eso no nos importa. Isaac y Tiare se quedan conmigo bajo la lupa. Buenas noches, mi nombre es Cristian de Jesús Llamabrego y hoy veremos bajo la lupa un tema muy importante y controversial, el maximato. Nos acompaña Joel Magaña Cano, un historiador reconocido egresado de UNAM por vía telefónica. Buenas noches, Joel. Bueno, hoy te vamos a hacer una serie de preguntas para saber qué es el maximato.
La primera pregunta es, ¿qué es? ¿Qué es el maximato? El Maximato es una etapa de la historia de México ocurrida en 1928 a 1934. Dentro de esta ocurren diversos cambios políticos y confrontaciones que conllevaron a que en este periodo de 6 años ocuparan la presidencia 3 personas distintas. El primero de ellos sería el licenciado Emilio Portes Gil, el segundo Pascual Ortiz Rubio y el tercero Abelardo L. Rodríguez. Plutarco Elías Calles gobernó México de 1924 a 1928. Al término de su mandato presidencial, aún su influencia en las decisiones políticas del país se seguiría sintiendo. El 4 de marzo de 1929, en la Ciudad de México, nacería el Partido Nacional Revolucionario, PNR, partido propuesto por Calles para que como institución política acabara con el caudillismo y llevar a México a una etapa democrática. Con el asesinato de Álvaro Obregón, ganador de las elecciones del 1 de julio de 1928, ¿Quiénes participaron en el maximato? ¿Quiénes fueron los principales participantes de esta época? los personajes son Álvaro Obregón, quien rompería lo que se peleó en toda la revolución al momento de reelegirse. Después terminaría asesinado por el fanático religioso Plutarco Elías Calles, el que estaba detrás de todos los siguientes presidentes y del que más se sospecha que tuvo que ver con la muerte de Álvaro Obregón. Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez y Portes Gil, todos ellos fueron manipulados por Calles. Por último, Lázaro Cárdenas, el último que no la regó mucho, pero eso es otra historia. Cárdenas sacó a Calles del país y así comenzó el presidencialismo. Esos son nuestros personajes del Maximato. La siguiente pregunta es, ¿qué problemas sociales trajo esta época, este evento a México y a la historia? Hubo mucho sufrimiento por parte de la gente, ya que anteriormente Calles prohibió la libertad de culto y el pueblo creyente se ganó su odio, sin contar con las grandes muertes civiles en la Guerra Cristera, así como los asesinatos a presidentes. Y como pregunta final, ¿qué piensas tú? ¿Qué es lo más importante de esta época, la época del maximato? Lo más importante fue que la fundación del PNR por parte de Calles, que a lo largo de la historia se le ha conocido con otros nombres, y hoy lo conocemos como PRI, un partido político corrupto que gobernó por 71 años, y muchos de esos políticos fraudes se pasan a otros partidos políticos para buscar más poder, como el PAN, Morena, PT, PRD, etc. Gracias, Joel. ¿Me permites decir unas palabras? Bueno, como mi punto de vista del maximato, que es una época muy importante, yo creo que sí es muy controversial, y ya que porque en esta época gobiernan 3 personas, pero solo como icono o como logo del presidente, pero en realidad el que gobierna es Plutarco Elías Calles. Yo creo que esto es un claro ejemplo de cómo es en la actualidad, porque a veces nosotros vemos al presidente como el icono, pero nunca vemos el que en realidad gobierna. Y en esta época tuvimos el honor de saber que Plutarco Elías Calles era el que gobernaba, no el honor porque era bueno, sino el honor porque nos dimos cuenta de cómo era la política anteriormente. Ya despides y dices, gracias Joel, todo lo demás lo que estás... No se trata de trabajo. Hasta mañana. ¿Con qué? Los espero con... Pensé que decía espeto. Mañana los espero con un nuevo video de parte de su amigo de Centinela News. Gracias, Joel, eso es todo. Mañana los espero con sus amigos de Centinela News. Muchas gracias, hasta la próxima. Ahora te paras y te vas. ¿Cómo girar la silla de la